Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, un consejero popular que dice saber más por viejo, que ha vivido y protegido la vida en la costa, la sierra y la Amazonía de Ecuador, que por diablo. Hoy hablaremos acerca de las amenazas de Osvaldo Jarrín a las próximas manifestaciones que se pretenden hacer en enero. En términos generales, la CONAIE y la FUT y el FUT, el Frente Único de Trabajadores, están planificando nuevamente un paro nacional de actividades en razón de ya no de los combustibles, sino de las medidas económicas que básicamente son, porque ya sabíamos, y que la impuso el Fondo Monetario Internacional para, como ustedes saben, se pretendió darle 10.279 millones de dólares a Lenín Moreno, de los cuales para recibir solo los 500 millones que ahora le están dando, le exigen nuevamente el reajuste de la masa salarial del sector público, es decir, despedir a más trabajadores del sector público, la optimización de los sistemas de subsidios y la reducción de las distorsiones, especialmente, todavía insisten en los combustibles, pero Lenín Moreno ha dicho que va a focalizar los subsidios de los combustibles de tal manera que el que quiere celeste que le cueste, el que tiene el carro más lujoso, el que tiene el carro más confortable, el que vive con más confort, pague más. También se trata de hacer una reforma tributaria para hacerlo más equitativo. Entonces, en esta reforma tributaria se graba un impuesto a los plásticos. Pero este impuesto a las fundas plásticas aparentemente significa que si yo voy a comprar, mejor me llevo mi canasta y compro en mi canasta, traigo en mi canasta y no compro con fundas plásticas, lo cual, claro, es una buena medida para evitar la contaminación por plásticos, que es lo que está inundando el Ecuador, visible en las playas, visible en los parques, visible en todas partes, especialmente lo que se llaman los plásticos de un solo uso, que tenedores, que vasos, que botellas plásticas, que platos plásticos, en fin, todo eso, que ahora el mundo está empeñado en hacer una campaña contra ellos. Sin embargo, el subir 4 centavos por funda plástica es un impuesto a todo. ¿Por qué? Usted compra la harina en funda plástica, compra el azúcar en funda plástica, compra el pan en funda plástica, compra la leche en funda plástica, compra las galletas en funda plástica, compra, bueno, ¿qué no viene en funda plástica? Hasta los zapatos que traen en la caja de zapatos vienen en funda plástica. Y por supuesto, esto significa que todo el mundo tiene que pagar 4 centavos más por cada fundita plástica, inclusive las funditas para botar la basura. Nadie lo percibe, pero es un gasto que llega a superar, por ejemplo, solo en el desayuno ya le significa a usted 25 centavos más. A su vez, también dice que debe reducirse el gasto público de capitales, bienes y servicios, es decir, pretende hacer las privatizaciones. Las privatizaciones tuvieron éxito como medida económica cuando se dio la crisis de 1997 en el sudeste asiático, en algunos países como Indonesia, por ejemplo. O, eh, y en esos lugares lo que se hizo es privatizarlo todo, absolutamente todo. Pero hemos visto que en Chile se hizo lo mismo y resultó catastrófico, porque la privatización del seguro social, la privatización del agua, la privatización de la electricidad, la privatización de la distribución de medicinas, la privatización de todo, absolutamente de todo, ha llevado a Chile al colapso. Esto es lo que se está viviendo en Ecuador respecto a las medidas económicas. Pero ante esta posibilidad de una protesta, ha surgido el ministro de Defensa, que ha amenazado al pueblo ecuatoriano con estar ya ahora sí en una mejor capacidad de defensa, después de que recibió 17 millones de dólares en equipamiento y la policía más de 1 millón para comprarse los trajes de Robocop. Y el que pronuncia estas palabras es un militar que fue formado en la Escuela de las Américas,
donde se formaron 60.000 militares entre 1946 y 1984 en Panamá, y de donde salieron dictadores terribles como Noriega, Galtieri, Montesinos. Recordemos a Montesinos, junto con Fujimori, fue el que invadió Ecuador o declaró la guerra a Ecuador, y de ahí se produjo la famosa guerra del Cenepa. Pero también esta Escuela de las Américas recibió formación por parte de un asesino nazi llamado Klaus Barbie, que fue el creador de la Counterintelligence Corps, que es el antecedente de la CIA, y entre 1947 y 1951 trabajó para los Estados Unidos creando esta Escuela de las Américas y formando agentes de la CIA. Después se terminó en Brasil, en Bolivia, trabajando para dictadores como Barrientos, como Banzer, como García Mesa, Luis García Mesa. Y acordemos que ellos estuvieron implicados en el asesinato de Che Guevara. Pero además, este militar que dirige ahora el ejército ecuatoriano y el Ministerio de Defensa, se formó en el Colegio Interamericano de Defensa en 1900, y es de la promoción 59 de ese Colegio Interamericano de Defensa, que es creador de la Junta Interamericana de Defensa, una instancia independiente de la OEA, pero muy vinculada a la OEA, que funciona como una fuerza de reacción en todo el hemisferio contra el comunismo y el socialismo. Se entrenan allí en el fuerte Leslie, y desde 1962 ha formado 2.866 militares de alto rango, es decir, desde tenientes coroneles, generales, almirantes, y su función es formar militares que puedan desempeñar un papel estratégico en los gobiernos latinoamericanos, es decir, un mecanismo de control de nuestros ejércitos. Y eso explica por qué hoy día lo tenemos a Osvaldo Jarrín como ministro de Defensa, y tenemos dos bases militares que no pueden funcionar en Ecuador porque van contra la Constitución ecuatoriana, porque son ilegales en Ecuador, como son la base de Manta y la base de Galápagos, bases norteamericanas que se dice que sirven para la lucha contra el narcotráfico. Y ahora la nueva palabra que utiliza este militar, el Osvaldo Jarrín, es contra la insubordinación, porque ahora los países como Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, están viviendo lo que se llama la insubordinación, y que eso es el nuevo delito. Antes se llamaba subversión, ahora se llama su insubordinación. Y para eso es que él tiene primero las bases militares aquí, luego el Consejo del Pentágono, y por supuesto la sumisión al gobierno de Donald Trump, porque ya sabemos, y amenaza con que ya está preparado para enfrentarse al pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano es el que alimenta a las Fuerzas Armadas, y sin embargo las Fuerzas Armadas, según las palabras del ministro, sirven para enfrentarse con el pueblo ecuatoriano. Y eso es lo que estamos viviendo ahora, el enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas y el pueblo ecuatoriano. Esto ya sucedió en Panamá, ya sucedió en Costa Rica, y por eso se hizo necesario la eliminación de los ejércitos. Y les va muy bien, porque los ejércitos, además de que tenemos que formar soldados, alimentarlos, destruirlos, uniformarlos, darles todas las diversiones, los entretenimientos, los paseos, las embajadas, todo lo que ellos pretenden, cuando son suboficiales o cuando son soldados y cadetes, trabajan en puestos de vigilancia haciendo guardias. Cuando ya son oficiales, trabajan formando policías, formando militares. Cuando ya son oficiales de alto rango, trabajan obedeciendo lo que dice el general, lo que dice el coronel, la autoridad superior, y esta a su vez trabaja obedeciendo lo que le dice Donald Trump, el Pentágono o el gobierno norteamericano de turno. Es decir, finalmente nosotros alimentamos y pagamos con más de 1.500 millones de dólares
un ejército que sirve para que, como dice Osvaldo Jarrín, esté listo para enfrentar al pueblo ecuatoriano. Pagamos a nuestros propios torturadores, a nuestras propias amenazas, a aquellos individuos. Por tanto, como siempre les vuelvo a decir, uno de los fundamentos de la nueva constitución que tenemos que hacer es la desaparición del ejército. Tenemos que crear una policía fronteriza, una policía marítima, una policía aérea, una policía de infraestructura, una policía de tránsito, una policía civil, una policía judicial. Pero el ejército tiene que desaparecer, más o menos algo como lo que está sucediendo en México, donde el ejército se está convirtiendo en Guardia Nacional, y tenemos que cambiar todo esto. Y eso es lo que nos enfrentamos. Y estas son las amenazas que tenemos ahora de Lenín Moreno y Osvaldo Jarrín a los manifestantes del próximo paro. Muchas gracias.